Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes. Saludo especialmente a los radiovidentes hoy día del norte de Antofagasta. Ya van a entender por qué los saludo especialmente hoy día, pero también a los que nos siguen en la quinta región, los radiovidentes porteños del querido Valparaíso y la querida Viña del Mar, también a los que nos escuchan y nos ven en la región metropolitana. Y un saludo, desde luego, muy cariñoso. Ahí Michucao me va a acompañar el saludo porque es pájaro sureño. A todos los radiovidentes del sur, desde Temuco, el Austral, Punta Arenas. Soy Christian Warnken, el jardinero de este pequeño jardín al fin del mundo. Voy pisando las hojas de este otoño magnífico. Y ya siento, 20 de mayo, olor a mar. No solamente olor a mar, sino que también escucho, percibo la música de lo heroico. Ahí estamos en el mar, estamos en Iquique, estamos en ese momento axial de la historia de Chile, diría yo. Algo se jugó ese 21 de mayo de 1879. Es muy misterioso por qué a veces ciertas hazañas quedan prendidas en la historia, calan el inconsciente de un país y por qué otras no. Chile tiene muchas batallas y muchos héroes, pero ¿por qué Arturo Prat fue el que se queda finalmente en el inconsciente y va a ser ese mito sobre el que se va a fundar una parte importante de la identidad del país? En el año 1888, un poeta nicaragüense que se deslumbraba al llegar a la ciudad de Valparaíso, que era una megápolis al lado de la aldea donde venía él en Managua, y quien iba a ser un poeta innovador en lengua española, el que abre un camino nuevo en la poesía, en el idioma, Rubén Darío, publicaría Azul en el año 1888, escribiría el canto épico a las glorias de Chile. Y en ese canto dice, y Prat, he aquí la cumbre, he aquí la sacra lumbre inmortal, la epopeya en el abismo, el valor soberano, leyenda de heroísmo sobre el hondo océano. Prat resplandece, inspira. Bellísimos versos de Rubén Darío, el nicaragüense, de homenaje. Implacable soberbio tuvo el soplo sagrado. Implacable soberbio tuvo el soplo sagrado. No era el hercúleo y fuerte adalid de alta talla y músculos de acero. Antes noble garzón a quien la muerte en medio del fragor de la batalla convirtieron en coloso. Quien termina y sigue este verso a capela es ni más ni menos que Alejandro San Francisco, historiador, ustedes lo conocen muy bien, licenciado en Historia, doctor en Historia de la Universidad Oxford, académico de la Universidad de Tarapacá, director general y coautor de la Historia de Chile 1960-2020. Son 9 tomos editados por la Universidad de San Sebastián. Y además columnista del libro, tiene un programa, tiene podcast, tiene muchas cosas. Alejandro es muy activo en la difusión de la historia, de nuestra historia patria. Muchas gracias, Alejandro, por haber venido esta tarde aquí al jardín a conversar sobre este resplandor inspirador de este héroe patrio que es Arturo Prat. Al contrario, Cristian, para mí es un verdadero gusto. Yo soy radio escucha, así que con el mayor gusto estoy acá contigo. Radiovidente, le digo. Radiovidente. Claro, ¿por qué le digo radiovidente? Antes eran radio escucha, sí, efectivamente. Antes eran radio escucha. Yo le digo ahora somos las dos cosas. Sí, porque yo digo radiovidente, yo digo radiovidente porque al escucharnos nos ven, o sea, cierran los ojos y se imaginan. Y nos imaginan sentaditos aquí en el jardín tomando una tacita de café debajo de estos arrayanes en este pequeño jardín sureño. Alejandro, partamos primero por la biografía de Arturo Prat. Arturo Prat, entiendo, ingresa muy niño, muy niño, a la Marina. ¿Cómo es ese comienzo?
Tal cual. Mira, Arturo Prat murió muy joven, murió a los 31 Qué años. joven murió, impresionante. Sí, es realmente impresionante porque uno no se lo imagina. Como a uno se lo enseñaron cuando niño, para nosotros siempre fue grande. Sí, claro. Murió a los 31 años e ingresó a los 10 años a la Marina. En 10 años, pero 10 era un años. niño. Cuando Era uno un ve niño. las fotos, hay imágenes, son todos niños, una generación muy dotada, la del 58, y la verdad es que estos, que no se pueden decir jóvenes, eran en verdad niños, toman esta decisión y se dedican una vida corta a la Marina, sirven a Chile desde la Marina y pasan a la historia desde la Marina. Oye, Alejandro, tú dices deciden ellos, pero ¿pudieron decidir a los de años o fueron sus padres que decidieron por ellos de ingresarlos a la Marina? Yo creo que en esto se mezclan las cosas. Hay un libro que es bien bonito. Yo no me acuerdo si es de Pérez Rosales o no, en que él cuenta cuando vio llegar a los chilenos de la guerra contra la Confederación y que él era un niño. Y recuerdo que decía que le pedía a su padre, puede haber sido los recuerdos del pasado, le pedía a su padre quedarse más rato ahí. Y la pregunta, ¿por qué te quieres quedar aquí? Para escuchar de nuevo, que ya la había escuchado 30 veces, el himno de Yungay. Entonces se produce algo en los niños de esa época, que es una mezcla, evidentemente no es una decisión racional para toda la vida, pero la verdad es que la mayoría de estos niños jóvenes perseveraba. Imagínate que Prat era abogado en ese minuto, podría haber dicho, bueno, ahora tengo mi título, ya estudié Claro, Derecho, estuve en la ya. Marina, ahora me voy al foro. No, siguió y murió. De hecho, el 21 de mayo se instituyó, entiendo, como Día del Abogado, a propósito del título de Arturo Prat. Ahora, tú hablaste del himno Yungay. Muchos a lo mejor nos están escuchando y dicen, y hay muchas cosas que no se saben, Alejandro, en la historia de Chile. ¿Qué era el himno de Yungay? Cuéntanos un poquito eso. El himno de Yungay es una composición que se hizo después de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, porque la batalla de Yungay fue aquella donde se definió dicha guerra en presencia, o con el liderazgo, ahí lo estamos escuchando, con el liderazgo de Manuel Bulnes. Cantemos la gloria del triunfo marcial que el pueblo chileno obtuvo en Yungay, lo cual es muy revelador porque implica un nacionalismo popular. No es solo que el ejército obtuvo en Yungay, que Chile obtuvo en Yungay un tercero, que el pueblo chileno, que nosotros obtuvimos en Yungay. Eso es muy significativo lo que tú estás diciendo, porque muchas veces se dice este es un nacionalismo de alguna manera de una élite que impone un nacionalismo país. No, este es un nacionalismo, el nacionalismo chileno, es con raíces populares muy fuertes, muy arraigadas en el inconsciente popular chileno, digamos. Tal ¿no? cual. Mira, hace algún tiempo me leí uno de los mejores libros que me he leído de historia, que es de Rafael Pedemonte. Se llama Los acordes de la patria. Un libro precioso que muestra cómo la música es un factor de socialización de la nación. Hay mucho, la bandera, el himno, el escudo nacional, el liceo, hay bastante. Pero la música termina siendo también un factor de socialización, de construcción de la nación en el siglo XIX, que es un siglo donde se define este carácter, no solo chileno, lo mismo está pasando en Francia, lo mismo está pasando en Rusia, en Alemania o en Italia. Pero hay que decir, imagínense usted haber nacido en un siglo en que se estaba construyendo el país, armando lo que va a ser después un país que nosotros damos por hecho, ¿no es cierto? Ya esta identidad, Claro. pero se estaba haciendo, o sea, ellos participaban de la fundación de un país de alguna manera o de la consolidación de un país. Ahora, ya, 10 años ingresa a la Marina, 1848, Arturo Prat, chiquitito, ¿no? Entiendo que entró con una beca y creo que esa beca la daba o la dio el presidente Montt. Así es, estamos en el gobierno de Montt, está terminando el gobierno del presidente Manuel Montt, le llamamos decenio, pero en realidad son 2 periodos de 5 años cada uno, misma fórmula que le había cabido a Joaquín Prieto y a Manuel Bulnes, y después de Montt a José Joaquín Pérez, es decir, 10 años cada uno, pero 2 periodos de 5 años cada uno. Esto es muy notable y qué bueno que lo comenta, porque si tú miras, por ejemplo, quién era el brazo derecho de Montt, era Varas. Si Varas pudo estudiar y llegó donde llegó, fue por una beca que obtuvo en los También años fue, 30. Varas perdió tempranamente a su padre. Y tuvo una beca en el Instituto Nacional, entiendo. Así es. Y así muchas otras personas. Entonces hay una preocupación del Estado, de la sociedad, de personas concretas para que gente con talento, con amor a Chile, con virtudes como la honestidad, la laboriosidad, puedan desarrollar una vida sin tener ese techo económico
en un país que era extraordinariamente pobre y donde muy pocos tenían los bienes de este mundo. Otro que obtuvo una beca y que llegara a ser su amigo y compañero es ni más ni menos en ese mismo tiempo Carlos Condel, Así otro es, pues. personaje que hay que relevar en estos días. Figura clave también, y esa es la generación de los héroes, como le llaman, entre otras cosas, porque está efectivamente Carlos Condel, que también va a ser relevante en la Guerra del Pacífico. ¿Qué rescatarías tú de Condel? Condel era una persona que siendo sencilla también llegó a liderar en la guerra un barco, mostró una gran inteligencia, ahí estaba en la Rada de Iquique también, y yo creo que mostró una capacidad, un talento, una inventiva, lo que llamaríamos hoy día la picardía criolla, como un futbolista le llamó, la chispeza para enfrentar a adversarios mayores, con mejores embarcaciones, pero sin embargo fue capaz de tener un logro importante. Oye, Alejandro, bueno, Prata estudió Derecho en la Universidad de Chile, es Sí. uno de los exalumnos de la Escuela de Derecho, ni más ni menos de la Universidad de Chile. Que era literalmente la universidad, porque La universidad. Él murió 10 años antes que comenzaran las clases en la Universidad Católica de Chile. Ya, imagínate, era la universidad en ese momento en el país. Ok, esa es la dimensión de abogado. Hablemos un poco de su pensamiento, de su visión religiosa. ¿Cómo era Arturo Prat? ¿Qué es lo que sabemos de él a estas alturas? Es bien curioso, porque Prat era católico, pero de repente se muestran cosas como que hacía espiritismo, tenía reuniones Eso supe. Bueno, eso es sabroso. con un tío y que participaba en eso. Él era católico, al igual que su mujer, que Calmera Carvajal, así comenzaron a educar a los hijos. Era una persona amante de la patria, es una persona que estudiando Derecho, él investigó, trabajó sobre la ley electoral, o sea, le preocupaba la cosa pública en sentido amplio, sin meternos en detalles o en posiciones específicas que eran propias de la lucha de esos tiempos. Y es una persona que creía que a través de las Fuerzas Armadas y específicamente la Marina se podía servir al país. Oye, y era liberal de pensamiento, entiendo. Sí, en una cosa que es bien rara, porque el siglo XIX es el siglo del liberalismo. Todos son liberales de alguna manera. Los conservadores chilenos, a diferencia de los europeos, no son restauracionistas. No es que quieran restaurar una monarquía católica, como ocurría... O sea, son qué sé yo, liberales en un cierto sentido. Son liberales también. Lo que pasa es que son conservadores. ¿En qué son conservadores? A diferencia de los liberales. En que quieren que la iglesia esté unida al Estado. Una de las definiciones del liberalismo es que la iglesia debe estar separada del Estado. Esas son discusiones de lo que en Alemania se llamaba la Kulturkampf, la guerra o la lucha, la batalla cultural. Eran otras batallas culturales. Eran otras batallas culturales. Estamos en otras. Así es, pues. Sí. En Chile también existió eso en estos mismos tiempos. O sea, parte de las discusiones, por ejemplo, de la ley que permitía el culto privado, es de 1865. O sea, calza con la vida de Arturo Prat. Y se empiezan a discutir otras en la década siguiente, en la del 70, que van a terminar legisladas en 1883 y 1884, que son el matrimonio civil, el registro civil y los cementerios. Esas eran parte de la discusión. Obviamente ahí todo el batallón conservador estaba con la iglesia, es decir, contra la separación de la iglesia con el Estado, porque era una posición oficial de la iglesia en ese tiempo. Oye, Alejandro, y este espiritismo, entiendo que en el siglo XIX varios hicieron espiritismo. Benjamín Vicuña Maquena, entiendo que hacía espiritismo, le leí unas cosas ahí a Manuel Vicuña, una vez conversé con él, el historiador, hacía espiritismo también, sesiones de espiritismo. O sea, el espiritismo estaba bien arraigado en Chile, en la élite. Así es. ¿Ah? Y era una cosa que se está explorando, que después funciona con otras variantes, que no sé si se le puede llamar espiritismo, pero cuando uno analiza a figuras como Galtés, por ejemplo, en el famoso siglo personaje XX. Galtés, fascinante personaje. El médico. Es el médico Galtés, sí. O sea, teóricamente médico, era abogado. Claro, habría sido médico o tenía facultades médicas. Historias que yo escuché desde niño, porque Galtés trabajaba con un tío de mi madre, o sea, lo que vendría a ser un tío abuelo mío, y me contó la historia. Y yo, como no le creí la historia, se las pregunté una vez a mi abuela.
me las contó igual. Era la misma historia, efectivamente. Pero era una exploración, un deseo de comunicarse con los familiares muertos. Entiendo, bueno, que uno de sus hijos falleció tempranamente. Probablemente el espiritismo tiene que ver con eso, ¿no? En caso de Prat, ¿fue así o no? No lo sé, podría ser, pero no lo tengo... Lo que está claro que tenía un amor muy fuerte por su hijo, un amor muy fuerte Sí. por su familia, por su mujer. Eso está en las cartas, etcétera, en la biografía de su vida. Y es verdad que... Sí, dale. Y el amor a sus hijos, yo diría que es proporcional al que han tenido los herederos de Prat por él también. O sea, había figuras algunas que estuvieron en la vida pública, Jorge Prat Echaurren, Famoso de la revista Estanquero, ¿no es cierto? tal cual. Y si tú lees, por ejemplo, a una persona que trabajó con él, que fue Gonzalo Vial, dice, Prat tenía dos cosas incorporadas a fuego. Estamos hablando de Jorge Prat. En este Jorge caso. Prat Echaurren, el de Estanquero, el líder nacionalista. Él tenía, por un lado, el amor a la patria, una cuestión como que se le salía por los poros. Y en segundo lugar, esta deuda de herencia, de ser heredero del héroe. Fuerte Arturo llevar el Prat. nombre, ¿no es cierto? O sea, felizmente se llamaba Jorge, no Sí, Arturo. por suerte. Ahora, un hijo de él se llamaba Jorge Arturo, que era el mayor, entiendo. Ya. Y Paco Prat, Francisco, fue el senador también. De las biografías que se han escrito de Prat, ¿cuáles son las que tú recomendarías? Hay una de Gonzalo Vial, que me acuerdo haber leído, que me pareció muy buena. No sé, tú me dirás, ¿cuáles son las biografías que tú recomendarías, las mejores biografías de Prat? Yo creo que Gonzalo Vial es un gran historiador, pero dentro de eso creo que la biografía de Prat es su mejor libro. Es el mejor libro de Gonzalo Vial. Es un excelente libro. Ah, ese punto. Sí, que es este que está, A verlo. que está acá. Sí, pues yo lo leí hace mucho tiempo. Eso está en la editorial Andrés Bello. En la editorial Andrés Bello. Es bueno ese libro. Es Muy buen libro de Gonzalo Vial Correa y muy sentido. Es un libro que mezcla la investigación histórica que está con una excelente prosa, como solía hacerlo Gonzalo Vial. Y yo te diría también, si tú te vas al capítulo de la muerte de Prat o de cómo llegan las noticias los días siguientes, son muy, muy emotivos. Son muy vivas, Sí. Son narraciones muy vivas. A Tremendo. lo mejor podrías leer un fragmentito así a la rápida, así al azar. Estamos conversando y caminando en este pequeño jardín con Alejandro San Francisco, historiador, doctor en historia de la Universidad de Oxford, académico de la Universidad de Tarapacá. Estamos a un día de celebrar el 21 de mayo y desde luego estamos conversando sobre la figura de Arturo Prat. Aquí está, citando él, en los círculos sociales más altos los hombres lloraban, callados y pálidos. Mujeres temblorosas sonreían entre lágrimas y se movían con ademanes viriles. Nunca he sido testigo de una conmoción igual, recordaba Ramón Subercasó. Finalmente, confundidas todas las clases, una sola muchedumbre se precipitó hacia la moneda. Cuando se empiezan a saber Cuando se sabe lo que- noticia, el presidente, o sea, el presidente salió a un balcón del palacio y pidió 3 vivas consecutivas por Prat, por Condell y por las tripulaciones que acababan de levantar hasta los cielos el brillante tricolor de la República. Dime una cosa, o sea, el impacto de lo que había sucedido en Iquique fue inmediato. Ahí se produjo algo muy potente, ¿no es cierto? ¿Cómo fue aquello? Tal cual, fue un impacto inmediato, pero que tuvo el problema de las comunicaciones de Del la tiempo, época. O la sea, época. O sea, no había internet, no había ninguna de las no cuestiones. había selfies de nada. Imagínate, Cristian, los que entramos en los años 80 a la universidad, como es tu caso y el mío, contarle a la gente lo que era quedar de juntarse en el Apumanque, por ejemplo. Sí. Te equivocabas de puerta y cada uno se Sí, volvía a su casa, pues sí, ya desde luego. no se juntaban. Imagínate en 1879. Entonces llega la noticia y la noticia corre de boca en boca, de manera tal que alguien en Iquique manda una información. El hacia telégrafo, Santiago, el por telégrafo, sí. Después otro dice, no, es que el barco se fue a Antofagasta, desde Antofagasta salió la noticia, pero las noticias llegan equívocas, incompletas, no es posible obtener el registro inmediato, no se manda el periodista a cubrir la noticia en terreno. Entonces tiene esa dificultad, pero empieza a llegar la noticia y de inmediato se instala la idea que ha nacido un verdadero héroe. En otro libro, y aprovecho de linkearlo, La imagen heroica en Chile, Arturo Prat, Santo Secular, de William Seiter. Este es un Ese es bien historiador conocido también, ese norteamericano. Es un excelente libro que Santo Secular. Santo Imagínate Secular, el título. que estudia a Prat después de Prat. Es decir, Prat
desde 1879 en adelante. ¿Y cómo lo va recogiendo la izquierda a la derecha, la iglesia a los marinos, el ejército y otros grupos de la sociedad? ¿Y cómo lo van recogiendo? ¿Y qué es lo que pasa inmediatamente después, dice William Seiter, que empieza a haber una verdadera antroponimia pratista, o lo que él llama también la pratmanía, es decir, la cantidad de niños que nacen y les llaman Arturo, o nace una mujer y, por ejemplo, se llama Esmeralda. Yo, dicho sea de paso, no sé si lo está escuchando el programa, pero yo conocí una, ya no sé qué viene a ser hija de Jorge Arturo Prat, o sea, viene a ser como nieta, bisnieta de Arturo Prat, que se llamaba, adivina cómo, Esmeralda. Blanca Estela. Blanca Estela. Blanca Estela, claro. Blanca por el nombre, pero por la blanca estela que dejan los barcos cuando... Qué bonito, qué poético, poético. Estudiaba historia. Mira, Blanca Estela estudiaba historia, sí, la carga era inmensa. Tú dijiste a la izquierda, a la derecha. A ver, ¿que hubo recepción distinta en ambos sectores o hubo una unanimidad o ha habido una unidad en torno al significado de la figura de Prat? Hubo recepción distinta, pero con el tiempo la izquierda valoró a Prat, reivindicó la figura de Prat, al igual que todo. Y en ese sentido comenzó a ser un santo secular o un héroe de todo Chile, más que hacer divisiones al respecto. Y la izquierda en esto ha tenido una evolución. Si tú te fijas, la izquierda era contraria a los militares, porque los militares defendían esa falsa idea de nación. El propio Luis Emilio Recabarren escribió, el gran líder obrero y fundador del Partido Comunista, escribió en 1910 un texto que se llamaba Rico y Pobre a través de un siglo de vida republicana, que básicamente decía: con la independencia solo ganaron los ricos. Los pobres no tienen nada que celebrar. Eso cambia en el siglo XX, y si tú escuchas con atención el himno de la Unidad Popular, dice al menos 2 veces una expresa referencia a los militares, recordando al soldado valiente cuyo ejemplo lo hiciera inmortal. O sea, eso no habría estado presente, por ejemplo, en un himno de izquierda de 1920 o 1925. Esa es una evolución. Y no es casualidad, o al menos puede ser relevante, que el propio Salvador Allende hizo el servicio militar, en un país donde la mayoría de los presidentes no ha hecho el servicio militar. Interesante lo que tú estás señalando. Esa es una evolución. A ver, ¿es cierto que Prat participó en acciones de espionaje en algún momento de su vida? Bueno, él tuvo, me parece que Piero Castañeto fue el que investigó el tema. Sí, exacto, de Valparaíso. Interesante el libro de él, pero que era la labor diplomática y de espionaje de Arturo Prat en Argentina durante la Guerra del Pacífico. Esto es bien interesante porque esto responde a una de las grandes preocupaciones que tienen los chilenos históricamente en términos bélicos, en términos militares, que es el triple peligro Argentina, Bolivia, Perú. Chile ha enfrentado a Bolivia y Perú juntos, guerra contra la Confederación, primero guerra del Pacífico, después, pero no ha tenido esa guerra contra tres, que sería otra cosa. Entonces, Arturo Prat estaba efectivamente en Buenos Aires, y desde ahí se reunía con gente del mundo del poder político, de la diplomacia argentina. Yo lo leí hace bastantes años, pero era bien interesante y bien sabroso ver cómo frecuentaba círculos sociales de Buenos Aires para tratar de estar, por un lado, muy informado, y por otro lado, lo que hacen las personas que están en la diplomacia, de informar bien la posición de Chile respecto a lo que está ocurriendo. Aquí te hace una pregunta, a ver, creo que te lo leí en una columna, no sé, sobre Prat, tuya antigua. A ver, ¿los héroes nacen o se hacen? Hay un destino. En el caso de Prat, nació héroe, porque estamos jugando con las palabras, o se hizo héroe, o el azar lo hizo héroe. ¿Cómo lo ves? A ti que te gustan los clásicos, en Grecia era más claro que nacían, o sea, tenían como predestinado. La tragedia griega yo sabía, o sea, no sabía, pero sí iba a saber cómo terminaba la historia. Yo tengo... Bueno, de hecho, Darío lo compara con casi un héroe griego. O sea, sí, claro. A ese nivel coloca a Prat, ¿no? A ese nivel. Yo estoy convencido, y esto especialmente pensando en los jóvenes, que nosotros recibimos algo de talento. Nos influye el medio puede ser la familia, un buen profesor y ciertamente la escuela. Pero todo el resto
es mucho trabajo, es codo sobre la mesa. El buen deportista son horas y horas de entrenamiento. ¿Por qué te digo eso? Porque el héroe se forma en la vida. Y esta es una cuestión que es bien importante saber. Cuando uno pregunta, oye, pero ¿cuándo este héroe se hizo héroe? Bueno, este héroe comenzó a hacerse héroe, y esto lo enseñan en la escuela militar, ciertamente en la Marina, y en otros lados, cuando sonaba el despertador o la diana a las 5 de la mañana y se levantaba de inmediato, cuando dejaba hecha la pieza impecable. El heroísmo se forja en los pequeños, grandes detalles. Yo no puedo esperar que lleguen los marcianos para demostrar mi heroísmo. Tengo que demostrarlo en las pequeñas cosas de cada día. Y eso es lo que va haciendo a la persona mejor, más cabal, más persona, más héroe. Vamos a seguir conversando de Arturo Prat después de esta pausa, a ver cómo se fue haciendo héroe Arturo Prat, cómo llegó a constituirse en un mito anclado, profundamente arraigado en el inconsciente chileno, en el inconsciente popular. Vamos a ir a una pausa. Recordar que nos acompaña el Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl, y ahorrar hoy puede marcar una diferencia real mañana. Con AFP Habitat contrata un plan APB y aprovecha al máximo los beneficios tributarios disponibles. Y nos vamos a ir con una música del músico David Bowie que se llama justamente Héroes. Yo seré rey y tú serás reina. Seguimos caminando por el jardín, pero el mar, el océano Pacífico, ha entrado en mi jardín. ¿Por qué? Por las emociones y sensaciones asociadas a la hazaña épica que marcó la historia de Chile y que celebramos mañana 21 de mayo. Aquí hay olor a mar y estoy caminando por este jardín, navegando, ¿no es cierto?, en las costas de Iquique con el historiador Alejandro San Francisco, académico de la Universidad de Tarapacá. La pregunta que quiero hacerte ahora, Alejandro, hemos hablado de varios elementos biográficos de la vida de Arturo Prat, su infancia, sus estudios de Derecho, la relación con su familia. Te leí por ahí en un artículo que en momentos de decadencia, creo que te lo leí a ti, ¿no?, la sociedad chilena recurre a Prat, es como que regresa a Prat. A ver, veamos algunos ejemplos y por qué regresamos en momentos de decadencia a la figura de Arturo Prat. Mira, eso efectivamente yo lo dije, pero citando a William Sater, lo que dice Sater en su libro Arturo Prat, Santo Secular, es que los estudios le mostraron, revisando los 21 de mayo de distintos periódicos, que en esos días difíciles, qué sé yo, en 1910 para el centenario, en torno a la crisis del 25 y en otros momentos similares, uno podía ver que la apelación a Prat era mucho mayor que en tiempos de normalidad. Yeah. ¿Y por qué? Porque recordaban al héroe que había dado su vida por la patria, de manera tal que la patria podía seguir adelante, que la patria valía la pena, que la patria iba a superar esos momentos de dificultad y que tenía grandes ejemplos para lucir en el pasado. El mejor de todo, el mayor de todo, era precisamente Arturo Prat. Eso es más o menos el argumento que da William Sater y es bastante convincente porque muestra documentos de época en que van repitiendo esa idea. Arturo Prat, santo secular, dice William Sater, ¿no? A ver, ¿cuáles eran las virtudes? Porque los santos tienen virtudes. ¿Cuáles eran las virtudes a las que escribía Prat y que de alguna manera me imagino que eran virtudes que eran parte de la formación de los marinos de entonces? ¿Hay alguna reflexión sobre eso? ¿Y cuáles eran esas virtudes? Que no sé si todavía existen, a lo mejor están en decadencia hoy día, no sé. Las virtudes de la época de Prat, sí, y de Prat mismo. Muchas de las virtudes eran propias de la Marina y hasta el día de hoy propias de otros tiempos, en el caso de Chile, y también propias de Arturo Prat. Nombro algunas. Por ejemplo, era una persona austera y profundamente ordenada con los recursos. Claro, era un Chile más pobre, Era mucho más pobre, pero si él claro. tenía 10 para gastar y gastaba 8, devolvía 2. Uh-huh. O sea, no tenía esa fórmula de ir a ganar plata al Estado, sino que nada de usura ni de lucro. Ni de lucro personal a propósito de una
función pública. Que era bien delicado el tema porque nadie te está fiscalizando. Y no había la fiscalización que hay ahora, no había Contraloría. No había Contraloría, la Contraloría o sea, era algo, es de tiempos de Ibáñez. Qué impresionante, ese valor estaba arraigado en los chilenos, Así en general, es, en la élite chilena. Y él, como marino, quería dar el ejemplo, no tener algo que esconder. Él era una persona valiente y procuraba ser justo. A él le tocó, como abogado en la Marina, tratar un caso en que aparentemente la persona que estaba sobre él era el equivocado, y él lo manifestó, lo hizo ver, en vez de quedarse callado y quedar bien con el jefe, superior. con el superior, y eso también muestra ese talento. Era una persona ordenada, trabajadora, era buen padre de familia y buen esposo. Lo que más le dolía de estos viajes era la separación con su familia. Era la separación con su mujer. Las cartas, yo creo, de Arturo Prat son un buen medio para conocerlo. También las de ella, de Carmela Carvajal, creo que también lo son. Pero yo te diría que la virtud por excelencia es el patriotismo, el amor a la patria, que es una virtud, por si acaso, es como el amor a los padres, es una virtud que está en el orden de la caridad. En el caso del amor a la patria, está expresado hasta sus últimas consecuencias. Si uno dice, por ejemplo, en términos bíblicos, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos, bueno, no hay amor más grande que dar la vida por la patria. Esa virtud parece decaída, por decirlo menos hoy día. ¿Qué piensas tú de eso? Pienso dos cosas, una buena y una mala. La guerra es un gran momento en que se ejercita la virtud del patriotismo, y por ende estoy muy contento con que no tengamos guerra y que no se exprese de esa manera la virtud. Dicho eso, yo creo que sería bueno preguntarnos dos cosas. Una, ¿cómo podemos vivir el patriotismo hoy? ¿Y qué nos dice el ejemplo de Prat del 21 de mayo de morir por Chile al presente? Y yo lo he reflexionado esto porque creo que es muy relevante. Y me parece que la respuesta estaría más o menos así. Lo que hoy debemos hacer no es morir por Chile. Probablemente eso le corresponda a un bombero en los incendios del sur, a un carabinero, carabinero en el cumplimiento del servicio. Caramba, que han muerto carabineros sirviendo al país, ¿no? A un médico en una enfermedad o al personal en la pandemia. Yo creo que eso ocurre, pero es muy, muy, muy marginal. Entonces lo que nos corresponde a nosotros, si no es morir por Chile, es vivir por Chile. Esa yo creo que sería la primera... Vivir por Chile. Vivir por Chile. Y eso tiene que ser una postura de vida, de convicción. Uno podría decir, oye, pero es obvio. No es obvio, porque así como decíamos que Chile era muy pobre y se ha hecho rico, una de las cosas que ha hecho rico a Chile es un modelo económico que crea riqueza, pero que tiene, yo creo, dos derivadas negativas. Una es el individualismo y la otra el materialismo. Claro. Y yo creo que esas dos están incorporadas en nuestra vida. Y tal vez vivir por la patria significa, por ejemplo, no saltarse el torniquete cuando no corresponde, pagar el pasaje en el bus, porque sabe que si tú estás afectando el erario público haciendo eso, no usando licencias médicas, como lo han usado. Falsa. Todo eso va deteriorando un país. Y tener un sentido social más arraigado. Obviamente uno primero se preocupa por uno y por su familia, pero yo hace muchos años me leí un poema precioso de Blanco Belmonte, no sé si lo conoces, El Sembrador. Sí, muy precioso, muy lindo. Cuando rezamos solo pedimos el pan nuestro, nunca al cielo pedimos pan para todos. Bueno, nosotros tenemos que pedir el pan nuestro y el pan para todos. Tenemos que hacer el mayor bien que podamos a nuestra familia, pero también a otros que lo necesitan en el país. Y en ese sentido yo creo que esta cosa es algo que tenemos que enseñar, que tenemos que vivir y tenemos que ejemplificar. Es lógico, a los demás. porque podemos enseñarlo teóricamente, pero si no, las virtudes tienen que ser ejemplificadas. Así ¿no es cierto? Para ser admiradas, de verdad, y el caso de Prat es palmario. Vamos a hablar del discurso. El discurso siempre es un discurso impresionante, tal vez uno de los más grandes discursos, tal vez el más grande discurso que tenemos en la historia de Chile. Hay varios discursos en la historia de Chile. Hizo por ahí hace tiempo una editorial, una antología de los grandes discursos que se han hecho en Chile, entre ellos obviamente que está el de Prat. Esa pieza oratoria tan articulada, con las ideas tan claras, uno dice, esto lo pensó Arturo Prat antes y ya lo tenía incorporado dentro de sí, preparándose para una situación semejante.
¿Nació de la espontaneidad o es una invención de los que estaban cerca de él? Algunos se van generando mitos, teoría, dijo, como muchos que dicen que Jesús dijo algunas cosas, pero otras las dijeron los discípulos. A ver, ¿qué pasó? Cuéntanos cómo tu mirada del discurso de Prat. Mira, primero yo creo que hay que leerlo. Desde luego. Claro que hay que leerlo. Pues. Muchachos, la contienda es desigual. Nunca nuestra bandera se ha arriado ante el enemigo. Espero pues que no sea esta la ocasión de hacerlo. Mientras yo esté vivo, esa bandera flameará en su lugar. Y os aseguro que si muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. ¡Viva Chile! Maravilloso, maravilloso. ¿Qué te diría yo? Una vez nosotros conversamos hace 2-3 años sobre Winston Churchill. Sí, me acuerdo perfecto. Winston Churchill, poeta además. Poeta, escritor. Increíble. Y un orador, los un orador inconmensurable. Los discursos de Churchill. Bueno, él decía cuando una vez le preguntaron, oiga, pero ¿cómo hace usted sus improvisaciones cuando habla? Bueno, una buena improvisación me demoro como un mes en prepararla. Está bueno. Yo encuentro que Prat es eso. O sea, Prat se preparó toda su vida para este momento. Pensó que podía ocurrirle. ¿Y era probable que pudiera ocurrirle algo así? O sea, si no lo pensó toda su vida, lo pensó cuando comenzó la guerra, sin duda alguna. O sea, en eso no hay... hay una claridad meridiana. O sea, una persona que está en el frente de batalla, que le va a tocar eventualmente combatir, la posibilidad de morir aumenta. Es lo que pasa, por ejemplo, lo natural es que mueran los padres antes que los hijos. En la guerra eso se invierte. O sea, un padre de 50 años con un hijo de 20 tiene más posibilidad de morir el hijo que el padre. En el caso de Arturo Prat, él ciertamente pensó que podía morir, y cuando llegó la hora, obviamente tú tienes muchas alternativas. Alternativas que no son alternativas, qué sé yo, arrancarte, rendirte. Bueno, él tomó la alternativa que era la opción de vida. Que era decir, vamos a cumplir el deber hasta las últimas consecuencias, y si yo falto, lo harán quienes me sucedan en la labor. A mí me parece que eso está perfectamente pensado, está perfectamente educado en la Marina, y hasta el día de hoy, porque cuando uno dice, oye, ¿por qué hay gente que cumple esos deberes? Bueno, porque vive para eso, vive para ese cumplimiento. Oye, Alejandro, ok, y a ver, lo que muestra esto también es el valor de la palabra, la importancia de la oratoria, de la retórica de la palabra en este siglo XIX. Esto lo hemos ido perdiendo, y los mensajes son todos sincopados, la dificultad de expresión en las generaciones más jóvenes, pero también en los adultos, los periodistas, la incapacidad de articular una frase con sintaxis, con orden, con idea. Bueno, aquí había un siglo en que por lo menos una parte de la élite, la mayoría del país era analfabeto, tenía una valoración por la palabra bien hecha, por los discursos políticos. No lee los discursos escritos en las cámaras de diputados y senadores. O sea, hay algunas que son realmente textos notables, y los compara con algunas performance de hoy día en las mismas cámaras legislativas. Escucha, el abismo de la palabra, la performance. ¿Qué piensas tú de eso? Primero, que es 100% verdad. La oratoria que existía en el siglo XIX, para los que nos gusta la historia, era absolutamente fascinante. Obviamente habría que cambiarle algunas cosas, era un poco más rebuscada, tenía otras cosas que uno podría criticar. La oratoria se daba en distintos mundos. Piensa tú que en la guerra hay un libro de Carmen McEvoy, en que muestra la oratoria sagrada, por ejemplo, en la guerra del Pacífico, que es muy notable, que tenía toda esta idea de la presencia de Dios en la guerra. Hoy día sería más discutible, pero está presente. La oratoria civil, la oratoria de los grandes héroes parlamentarios, de Eulogio Altamirano, de José Manuel Balmaceda. Cuando uno lee los constituyentes de 1870, por ejemplo, eso aparece claro. Arturo Alessandri, probablemente el más grande orador que ha habido en Chile. Mi chusma querida. La querida chusma inconsciente. La chusma inconsciente, claro. La canalla dorada. Tremendo. ¿Cómo acuñaba estas expresiones para referirse a la élite? ¿No? Y sintéticas, claro. Arturo Alessandri, me parece que en su incorporación a la Academia Chilena de la Lengua, habla sobre los grandes oradores y menciona a los dos, a los oradores sagrados, Ramón Ángel Cara, y ciertamente los demás. Yo lo único que le agregaría a lo que tú dices, en honor a la justicia y a la verdad histórica, es que lo mismo ocurrió en el siglo XX. O sea, la gran oratoria no es exclusiva del XIX.
Bueno, me parece Salvador que Allende era un gran orador, Eduardo Frei Frei, un gran Montalva. orador, Radomiro Tomic, un gran orador, etcétera. Sí, yo me parece que te lo leía a ti en el pedestal vacío, que tú ibas a las sesiones del Congreso de repente o no te tocó ir a las sesiones del Congreso. Sí, me tocó ir. ¿Y Sí. por qué iban a las sesiones del Congreso? Bueno, será por algo de interés público, pero también porque se gozaban esas La sesiones. palabra, O sea, cuando hablaban, y yo he leído a otros que decían que Raúl Reti, que era un tremendo orador en su Bueno, todo momento. eso de la palabra se perdió un poco. Vivimos como dice George Stein, el afterword, después de la palabra casi. Venimos como en la pospalabra todavía. Ojalá Sí. que recuperemos de nuevo la palabra, el logos. A mí me tocó en los años 80 conocer a oradores superiores, cuando se abrió la participación en democracia, en los años 80, 83, 85, cuando la apertura política, yo decidí ir a todos los eventos que pudiera en La Serena. Cuando digo a todos, digo a todos. O sea, fui a los de Pinochet, a los de Ricardo Lagos, al MDP, vi a Jaime Guzmán. Yo te diría que los dos más notables oradores que conocí, Patricio Elwin y ciertamente Gabriel Valdés, lo escuché, pero los dos más notables eran Pablo Rodríguez Grez y Ricardo Lagos. Sí, claro. Un Que sí. orador Bueno, sublime. Pablo Rodríguez Grez es un tremendo personaje también, que hay que rescatar, que quedó la figura como de... Falleció en diciembre Sí, pasado. falleció. Yo lo conocí personalmente, tú lo haces de Ah, conocerlo. ¿sí? Claro, tenía la imagen de este hombre un poco radical en sus ideas, de la época de Patria y Libertad, pero era un tipo cultísimo, lector, Sí. un tipo, bueno, bien articulado, para qué decir Lago, ¿no sé, también. Y Lagos, Él- la idea del dedo de Lagos. Sí, está estudiado, o sea, de eso lo preparó. Bueno, ¿y tú sabes cuándo dice que lo ensayó? Sí, pues lo ensayó. En Serena. Lo ensayó Y en yo La Serena. estaba presente, Sí, yo sí. estaba presente Sí. cuando lo lo... ensayó cuando en La lo- Serena. En Eso lo Serena, contó sí. una- En la- esa fue la preparatoria de lo que iba a hacer. No fue tan espontáneo, viste que las cosas no... Bueno, todo esto que estamos hablando con Alejandro San Francisco tiene que ver con este memorable discurso de Arturo Prat, que hay que leerlo, releerlo, recitarlo, Y deberían todos... después, y termina al abordaje, muchachos. Al abordaje, muchachos, deberían todos los chilenos, todos los jóvenes de Chile, incluso los millennials, saberse de memoria este himno. Hay una pregunta que nos hacemos sobre el 21 de mayo. Fue una derrota, ¿no? Una derrota tremenda, dramática. Chile celebra sus derrotas y en este caso no puede haber algo raro decir celebramos una derrota. ¿Cómo lo ves tú eso? Yo creo que no se celebra la derrota, lo que se celebra es el heroísmo de Prat. Tú en la vida hay derrotas que son victorias y hay victorias que son derrotas. El asesinato de Portales termina siendo más grande a Portales de lo que habría sido si hubiera muerto de muerte natural. A mí me parece... Lo mismo el caso Allende, yo creo que lo catapulta como un Evidentemente, mito. ¿no vale es cierto? doble. Y lo mismo Que se hubiera José salido Manuel a Balmaceda. Claro. O sea, ciertamente valen más. Es una derrota para el presente y una victoria para la historia. Y yo creo que eso está presente en Arturo Prat. Y por otro lado, cuando uno mira en la historia un poco más larga de la guerra, y no solo el 21 de mayo, el reclutamiento posterior de voluntarios que dicen después de este gesto de heroísmo vamos a pelear por Chile, evidentemente ahí hay un cambio de matriz que yo creo que está presente. Entonces lo que se celebra es el heroísmo y las consecuencias del heroísmo. Gonzalo Vial dice una frase que es más o menos así, no me la sé de memoria, pero dice: Prat no solo murió para cumplir con su deber, sino también para que nosotros aprovecháramos de ese cumplimiento del deber, para que las generaciones posteriores siempre tuvieran presente a Prat como ejemplo de vida. Estoy caminando por este jardín en el fin del mundo, ¿no es cierto? En la Finisterrae, aquí estamos, caminando en este otoño, en este mayo del año 2026. Mañana es 21 de mayo, una fecha terriblemente importante. Ojalá que los chilenos nos acordemos, estudiemos, si somos padres, contémosle la historia a nuestros hijos en la noche, la historia de Prat, qué es lo que era esa generación, leamos historia, amemos nuestra patria. Creo que es una oportunidad que tenemos y no la perdamos. Me imagino que en los colegios esto debe ser así. A ver, no sé si hay algo importante que quieras señalar, Alejandro, de la batalla misma, de lo que ocurrió ese día en Iquique. Algo que te parezca, o algunas cosas que te parezcan significativas, relevantes, de señalar y analizar en el combate mismo del 21 de mayo. Yo creo que hay un par de cosas que son interesantes. Primero, Chile jugaba de chico a grande. Esa era una cosa que yo encuentro que es muy, muy relevante. La Esmeralda y la Covadonga son
son menos que sus adversarios, y eso estaba bastante claro y lo tenían claro todos los presentes, de manera que las posibilidades de derrota eran más altas que las de victoria, a pesar de que se logra una especie de ¿Eso porque la Marina de Perú estaba mejor preparada que la chilena? Ciertamente. Y ahora no, me imagino. Ahora, ojo que Chile está más preparado y puede seguir más preparado, pero Perú ha comprado harto en los últimos años. Sí, pues por eso te digo, sí, te pregunto por eso. Chile tiene que estar preparado, pero en el concepto que hablábamos hace un rato, hay que prepararse para la guerra porque es necesario preservar la paz. No hay que hacer guerra, no hay que buscar la guerra, no hay que ser belicista, no hay que odiar a los países vecinos. No como ese señor en Perú que anda haciendo esas declaraciones incendiarias, ¿no es cierto? No tiene ni un sentido, porque además, de partida, además de ser una locura, nosotros estamos condenados a vivir al lado de nuestros países vecinos y ellos están condenados a vivir al lado nuestro. Y eso es una oportunidad. No es una oportunidad de pelear, sino que es una oportunidad de crecer juntos. Y si a uno le preguntara, bueno, ¿qué te gustaría para los próximos años, decenios o siglos? A mí me gustaría que Perú fuera un país desarrollado, que Bolivia fuera un país desarrollado, que la gente nos conviene que le vaya bien. O sea, a nosotros a Chile nos conviene, porque además cuando esos países entran en crisis económica, aparecen líderes populistas que van a usar el patriotismo o la guerra como un elemento para tapar, digamos, los problemas internos que tienen. Eso es obvio. Son los reyes de eso, y además van a culpar al país del lado de la miseria, cuando la miseria no viene de ahí. Exactamente, el victimismo eterno que es como un mal nuestro en América Latina, lamentablemente. Estaba hablando con Carlos Granés, el ensayista colombiano, que hablaba de este victimismo en América Latina que nos ha hecho tan mal. Pero volvamos a la batalla, 21 de mayo. Yo te decía, elementos relevantes de esa batalla. No sé si desde el punto de vista militar, tú acabas de señalar uno, que Chile estaba menos preparado o era más débil desde el punto de vista de las naves que estaban ahí. Sí. Ya, ese es un elemento. ¿Qué otro elemento? El segundo es que me parece que es un combate, una batalla, o los combates, que son bisagra en la guerra. Hay momentos que son decisivos en la historia, lo que sería la batalla de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, o sea, cuando uno dice, oye, aquí puede caer Inglaterra. Hitler puede estar gobernando en Blenheim Palace en unos meses más. Sí. Bueno, y eso marca una bisagra. A mí me parece que... ¿En qué sentido fue bisagra, Quique? En el sentido de que, al revés de que esto terminara siendo una derrota tremenda, termina siendo la oportunidad de la victoria futura. Por eso que hablábamos... ¿Porque enciende la mística? Enciende la mística, el reclutamiento, el patriotismo, el ejemplo, la capacidad de morir por Chile, pero en el caso de los que van a luchar después, de vivir por Chile, porque no saben si van a morir, pero están dispuestos a pelear en lo que corresponde y hasta la victoria, hasta el triunfo final. Me parece que ese segundo elemento. Y el tercero, yo creo que está determinado por la historia. O sea, lo que ocurrió después de eso y en el siglo XX tiene mucha relevancia. No es casualidad, Cristian, que durante el siglo XX, a propósito que hablábamos del Congreso hace un momento, los mensajes presidenciales ante el Congreso pleno se hubieran hecho los 21 de mayo, que era un día feriado por una parte y por otro lado era un día cívico en gran medida. ¿Ya? Entonces los presidentes Alessandri, Ibáñez, Aguirre Cerda, Ríos, González Videla, ciertamente Ibáñez nuevamente, Allende, Frei, Alessandri, todos ellos iban el 21 de mayo ante el Congreso a dar su discurso, que era el mensaje anual, era muy importante. Súper importante. ¿A ti qué te parece que se haya cambiado esa fecha? Tiene un sentido, pero podría haberse logrado de la otra manera. El 1 de junio tiene una raíz histórica. En el siglo XIX, los discursos presidenciales, el mensaje presidencial, eran los 1 de junio, que era el día de la apertura de las sesiones del Congreso Nacional. Después pasan a ser el 21 de mayo y con Pinochet en el 11 de septiembre, vuelven el 21 de mayo, así está en la Constitución del 80, y en 1990 don Patricio Aylwin va al Congreso a dar su discurso. Y vuelve el 1 de junio. El argumento que se da es que no se alcanzaban a hacer las dos cosas, o sea, el homenaje a la Marina y el discurso. Acuérdate que los discursos se fueron alargando, sí, entonces pues ya está todo muy constreñido, pero podría cambiarse el horario. Siempre estuvo el deseo de mantener el horario en que había ocurrido
lo hecho, pero podría haberse cambiado el discurso a lo mejor para la tarde. Sí, yo creo que ahí, no sé. Habían fórmulas para explorar posibles. Yo nunca, no sé si estoy muy convencido, pero bueno, quiero aprovechar de recomendar una novela de un escritor chileno que lo hemos tenido aquí en el jardín, el nortino Patricio Jara, muy buen narrador, que tiene una novela magnífica sobre Prat, cortita, que se llama Prat, una tragedia, una novela. Él se mete con todos los datos históricos, rigurosos, y reconstituye ese momento. Si alguien quiere leer algo novelado o recomendárselo a su hijo, yo recomiendo el libro de Patricio Jara, Prat, una novela. En estos últimos minutos, mañana es 21 de mayo, Chile hoy, digamos, mirando el Chile en que estamos hoy, un Chile que se prepara para el siglo XXI, estamos en el siglo XXI, pero es un mundo geopolíticamente inestable, venimos de momentos inestables de nuestra propia historia, de incertidumbres, ¿no es cierto?, de que se dice que se ha perdido el espíritu de unidad nacional, en fin. ¿De qué nos sirve Prat? Suena horrible, pero ¿de qué nos sirve Prat en esta coyuntura hoy? Yo creo que en lo que dijiste está la respuesta. Prat es un símbolo de unidad nacional. Y no podemos esperar tragedias para estar unidos. Las tragedias son una guerra externa, sí, claro. Las tragedias son un terremoto, y ahí nos unimos. Chile ayuda a Chile, estamos todos juntos. Tenemos que dar guerra al analfabetismo, dar guerra a los campamentos, no a la gente que vive en campamentos, hay que sacarlo adelante. Hay que darle guerra a la droga, que muchas veces está dañando a nuestros jóvenes, al desempleo que impide a las personas no solo tener un ingreso para ellos y para su familia, sino que también aportar desde su vocación. Y una guerra a la mala política también. También. Que la mala política puede arruinar un país, digamos. O sea, la política frívola, la política insustantiva, etcétera. Populista. Nos dan una guerra ahí también. Así ¿no? es. Nosotros tenemos que tener adversarios en política, pero no enemigos. Tenemos que tratar de insertar ideas en el debate público y no solo cuñas, frases fáciles para la galería o que tengan likes asegurados. Yo creo que Prat nos dice mucho del amor a la patria, y lo que nosotros tenemos que hacer es traducir el amor a la patria de una guerra, de una batalla específica, en el amor a la patria del día a día. Así sea. Alejandro, te agradezco muchísimo esta visita aquí al jardín el día 20 de mayo. Alejandro San Francisco, doctor en Historia, académico de la Universidad de Tarapacá, autor de un libro muy interesante de Historia de Chile que tiene 9 tomos, un tremendo trabajo colosal, el editor general y coautor de ese libro. Fue un gusto haber conversado contigo este 20 de mayo. Al contrario, muchas gracias a ti, Cristian. Y volvamos a recordar esos versos de Rubén Darío. Y Prat, he aquí la cumbre, he aquí la sacra lumbre inmortal, la epopeya en el abismo, el valor soberano. Leyenda de heroísmo sobre el hondo océano. Prat resplandece, inspira. Implacable, soberbio, tuvo el soplo sagrado. No era el hercúleo y fuerte adalid de alta talla y músculos de acero. Antes noble garzón a quien la muerte, en medio del fragor de la batalla, convirtieron en coloso. Viva Arturo Prat, viva el 21 de mayo, viva Chile. Muchas gracias, querido radiovidente. Nosotros nos volvemos a encontrar nuevamente aquí el día viernes a las 7 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín, pero Christian Vanken la volverá a abrir de lunes a viernes a las 19 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile.